Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rincón del universo digital donde nos dedicamos con pasión a desentrañar los secretos, celebrar las alegrías y sí, también a empatizar con las inevitables tormentas que rodean a las figuras que tanto admiramos. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que, debo confesar, nos ha dejado a todos con la boca abierta, con el corazón encogido y con una profunda empatía. Vamos a hablar de Can Yaman, y no precisamente de sus últimos éxitos cinematográficos o de sus impactantes apariciones en la alfombra roja, sino de un momento personal que se perfila, sin lugar a dudas, como uno de los más difíciles y trascendentales de su vida. A veces, la vida de estas figuras públicas que tanto admiramos parece un cuento de hadas hecho realidad, un camino de rosas, adornado con aplausos incesantes, fama estratosférica y una fortuna que parece inagotable. Pero la realidad, como bien sabemos aquellos que nos atrevemos a mirar un poco más allá del brillo superficial, es infinitamente más compleja, mucho más matizada y, a menudo, revestida de una lucha silenciosa. Detrás de esas sonrisas perfectas que capturan las cámaras, de esos personajes carismáticos que nos cautivan en la pantalla, se esconden seres humanos de carne y hueso, con sus propias batallas internas, sus propias inseguridades latentes y sí, también sus propios momentos de profunda dificultad y vulnerabilidad. Y es precisamente sobre uno de esos momentos, uno que está marcando a Can Yaman de una forma muy especial y que exige nuestra atención y comprensión, de lo que vamos a hablar hoy. Prepárense porque esta historia tiene tintes de drama, de una resiliencia admirable y sobre todo, de una humanidad palpable que nos invita a reflexionar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante conversación, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito de todo corazón, con la mayor calidez y sinceridad, a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos explorando las vidas, los momentos cruciales y las historias inspiradoras de las personalidades que más nos interesan. Un abrazo fuerte y sincero para todos ustedes, mis queridos seguidores, y ahora, sin más preámbulos, vamos allá. Can Yaman. Ese nombre por sí solo evoca un torrente de imágenes y sensaciones, pasión desenfrenada, carisma magnético, un éxito arrollador que ha logrado traspasar fronteras, dejando una estela de admiración a su paso. Sin embargo, según los últimos indicios, los comentarios que circulan en los círculos mediáticos y las sutiles señales que emanan de su comportamiento y apariciones recientes, Can Yaman se encuentra atravesando una etapa que se anticipa como particularmente desafiante, un periodo que pone a prueba los cimientos de su fortaleza. Es fácil caer en la tentación de pensar que ser una superestrella, alcanzar la cima del éxito global, es sinónimo de una vida idílica, exenta de preocupaciones y de las dolorosas vicisitudes que a menudo acompañan a la existencia humana. Sin embargo, la realidad del estrellato es mucho más cruda. La exposición mediática constante, la presión pública incesante y las inevitables tormentas de la vida, tanto las personales como las profesionales, pueden generar situaciones que ponen a prueba la fortaleza y la entereza de cualquiera. Y en el caso de Can, parece que estamos ante un punto de inflexión, un momento crucial que podría, y de hecho probablemente lo hará, definir gran parte de su futuro, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Para comprender la verdadera magnitud de lo que se rumorea, de las inquietudes que rodean su presente, es crucial que recordemos, juntos, el meteórico ascenso de Can Yaman. No hace tanto tiempo, era un actor turco con un talento innegable, prometedor, pero aún en camino de forjar su destino. Y de repente se convirtió en un fenómeno global, un ícono de masas. Sus papeles en series que rápidamente se volvieron fenómenos de audiencia, como la inolvidable Erkenci-Kuş, lo catapultaron a la fama internacional de una manera casi vertiginosa. Se convirtió de la noche a la mañana, en el galán que millones de fans en todo el mundo adoran, en el sueño de muchas. Su carisma magnético, su físico imponente y esa innegable capacidad para transmitir emociones complejas lo consagraron como un ídolo. Pero con la fama, mis amigos, y esto es una verdad universalmente aceptada, viene la atención. Una atención que, si bien es en gran parte positiva, un motor fundamental para su carrera y una validación de su talento, también puede volverse invasiva, agobiante y francamente agotadora. La línea entre el reconocimiento y la invasión de la privacidad es a menudo muy fina. Los reportes, las especulaciones y los análisis de su entorno apuntan, de manera contundente, hacia un frente en el que Can Yaman está experimentando una presión considerable. Y lo que es más importante, esto no se refiere necesariamente a problemas en su carrera, a supuestas dificultades con sus proyectos actuales, que hasta donde sabemos, siguen viento en popa y cosechando éxitos.
La verdadera tormenta, la que parece estar marcándolo de forma más profunda, parece gestarse en el ámbito privado, en un terreno mucho más sensible, íntimo y por ende, más vulnerable. Hablamos de asuntos que por su naturaleza intrínsecamente íntima, son aún más difíciles de gestionar y de sobrellevar cuando el foco del mundo entero, con su mirada crítica y curiosa, está puesto sobre ti. Desde hace algún tiempo se ha venido comentando, a través de diversas fuentes, análisis de su comportamiento en redes sociales, de sus gestos en apariciones públicas y de la interpretación de sus declaraciones, que Kanyaman está lidiando con una serie de circunstancias que están poniendo a prueba su temple, su fortaleza interior. Y cuando digo circunstancias, me refiero a una compleja confluencia de factores, una especie de tormenta perfecta de elementos que en conjunto pueden ser abrumadores para cualquier persona, pero que se magnifican exponencialmente cuando se vive bajo el constante escrutinio de la opinión pública y la vorágine implacable de los medios de comunicación. Uno de los aspectos que con más frecuencia se sugiere, y que parece tener un peso considerable en esta etapa, es una especie de desilusión, o quizás, una reevaluación profunda y necesaria de su camino vital y de la dirección que ha tomado su vida y consecuentemente su carrera. Tras alcanzar la cima del éxito tan rápidamente, de una manera tan meteórica, es natural, casi inevitable, que surjan preguntas existenciales. ¿Es esto realmente lo que quiero? ¿Qué hay más allá de la fama efímera, de los aplausos pasajeros, de la fortuna que, aunque bienvenida, no siempre compra la felicidad? Este tipo de introspección, de búsqueda de propósito y significado, aunque intrínsecamente saludable y necesaria para el crecimiento personal, puede ser un proceso doloroso, plagado de incertidumbre y dudas. Y en el contexto de un torbellino mediático constante, donde cada paso es analizado y cada gesto interpretado, esa incertidumbre se amplifica de una manera inimaginable. Además de esta posible crisis existencial, no podemos obviar, ni minimizar, el factor de la vida personal, esa esfera tan delicada y vulnerable de la existencia humana que, lamentablemente, a menudo se ve irrevocablemente afectada por la vorágine caótica de la vida pública. Los rumores sobre su vida sentimental, que siempre ha sido objeto de un interés mediático insaciable, casi morboso, han sido constantes y a menudo invasivos. Y aunque Kanyaman, con una admirable determinación, ha intentado mantener esa parte tan íntima de su vida lo más privada posible, lejos de los focos y las cámaras, es inevitable que las relaciones personales, con sus altibajos inherentes, con sus momentos de felicidad radiante y también con sus inevitables periodos de tristeza y decepción, dejen su huella imborrable. Es muy posible, y es una hipótesis que cobra fuerza, que esté enfrentando un periodo de desamor, de confusión emocional, de decisiones difíciles y dolorosas en este ámbito tan personal, lo cual, sin duda alguna, tiene un impacto directo y significativo en el bienestar general de cualquier individuo, y mucho más aún en el de una figura pública. Otro punto crucial, un factor que podría estar contribuyendo de manera significativa a este que se perfila como su momento más difícil, es la fatiga, el agotamiento. La constante demanda de energía, tanto física como emocional, que exige una carrera como la suya es sencillamente inmensa. Viajes constantes que lo alejan de su hogar, rodajes intensos que lo consumen, eventos públicos que exigen una sonrisa permanente, entrevistas que requieren una energía y una paciencia inagotables, todo esto suma un desgaste considerable, un deterioro paulatino de sus reservas energéticas. Y cuando a este agotamiento, a esta fatiga acumulada, se le suman las presiones inherentes a la vida privada, las dificultades emocionales, la resiliencia se pone a prueba de una manera severa, llevándola al límite. Podríamos estar hablando, y no es una exageración, de un estado de agotamiento emocional profundo, conocido médicamente como burnout, un síndrome que afecta a un gran número de personas en profesiones de alta exigencia y estrés, y que lamentablemente no es ajeno a las celebridades, quienes a menudo lo padecen en silencio. No se trata simplemente de especulaciones vacías, de rumores infundados, mis queridos amigos. Si observamos con atención las últimas apariciones públicas de Kanyaman, si prestamos atención a las sutilezas de su lenguaje corporal, a la mirada, a la entonación de su voz, se percibe una cierta melancolía subyacente, una introspección que va mucho más allá de la simple reflexión ocasional o de un gesto de cansancio pasajero. Hay miradas que parecen cargadas de un peso invisible, de una carga emocional que no se puede disimular del todo. Hay declaraciones que, aunque formuladas con una intención positiva en apariencia, a veces sugieren un trasfondo de cansancio acumulado, de profunda reflexión sobre el rumbo de su vida, o incluso de una batalla interna no declarada. Y esto, para quienes seguimos de cerca su trayectoria, para quienes admiramos su talento y su persona, es motivo de seria inquietud y, al mismo tiempo, de un profundo interés por comprender qué es lo que realmente le está sucediendo.
Imaginemos por un momento, pongámonos en su piel, lo que implica ser Kan-Yaman. Ser el centro de atención constante e incesante de miles de millones de personas. Ser juzgado, analizado y criticado por cada una de tus acciones, por cada una de tus palabras, por cada una de tus decisiones, incluso las más íntimas y personales. Cuando algo no va bien en tu vida personal, cuando los cimientos de tu felicidad tambalean, esa presión externa, esa mirada juzgadora del mundo, puede hacer que la herida duela aún más, que la decepción se agudice. Es como estar en un escenario, bajo los focos, intentando mantener una sonrisa radiante y profesional mientras por dentro se libran batallas silenciosas, luchas internas que nadie más ve. Y en ese sentido, Kan-Yaman, a pesar de su aparente fortaleza física y de su exitosa carrera, es un ser humano como cualquier otro. Siente, se frustra, sufre, se cuestiona y, como todos, necesita su espacio, su tiempo y su tranquilidad para procesar las dificultades y encontrar el camino de regreso a la calma. Quizás, y esto es una esperanza que todos podemos albergar, este momento difícil que atraviesa, este periodo de aparente adversidad, sea, paradójicamente, el catalizador de un cambio positivo, de una transformación profunda y beneficiosa. A menudo son las crisis, los momentos de mayor adversidad, las experiencias más dolorosas, las que nos impulsan a crecer, a reevaluar nuestras prioridades vitales, a despojarnos de lo superfluo y a encontrar nuevas fuerzas que no sabíamos que poseíamos. Es posible que Kan-Yaman esté en pleno proceso de reinventarse, de encontrar un equilibrio más saludable y sostenible entre su vida pública, que lo ha llevado a la fama, y su vida privada, que es el sustento de su bienestar. Es posible que esté buscando definir qué es lo que realmente lo hace feliz, qué es lo que le da sentido a su existencia más allá de los aplausos y el reconocimiento, y qué es lo que realmente quiere para su futuro. Es fundamental, y debemos recordarlo siempre, que si bien es nuestro instinto natural como seguidores y admiradores querer saberlo todo, querer estar al tanto de cada detalle, también debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas, incluso de aquellas que viven bajo el escrutinio público. Lo que podemos hacer, y lo que quizás sea más poderoso, es enviarles nuestras mejores energías, nuestro apoyo incondicional, nuestra admiración por su talento y sobre todo por la persona que es, con sus virtudes y sus imperfecciones. Porque detrás del ídolo, detrás de la estrella de cine, está el hombre, el ser humano que está enfrentando sus propias tormentas, buscando su propio sol en medio de la adversidad. ¿Qué podemos aprender, mis queridos amigos, de todo esto? Mucho, sin duda. Podemos aprender que la fama, por muy deslumbrante que sea, no es una armadura impenetrable contra los problemas y las dificultades de la vida. Podemos aprender que la verdadera resiliencia, esa capacidad de recuperarse y salir fortalecido de las adversidades, se forja en los momentos de mayor dificultad, en las pruebas más duras. Y podemos aprender, quizás lo más importante, que incluso las figuras más admiradas, los ídolos que idolatramos, son seres humanos con sus propias vulnerabilidades, y que es a menudo en esas vulnerabilidades, en esa humanidad compartida, donde reside su mayor fortaleza y donde podemos conectar con ellos en un nivel más profundo y auténtico. Este momento en la vida de Kan-Yaman, que se presenta ante nosotros como el más difícil, es también una oportunidad invaluable. Una oportunidad para él de crecer como persona, de fortalecerse interiormente, de redefinir su camino y, quizás, de conectar aún más profundamente con su audiencia a un nivel más humano, más auténtico y más cercano. Nosotros, como espectadores, como seguidores, tenemos la oportunidad de apoyarlo, de enviarle nuestras mejores vibras, nuestros pensamientos positivos y, sobre todo, de recordar que detrás de cada estrella brillante en el firmamento, hay una persona con sus propias luchas, sus propias batallas y sus propios anhelos. En resumen, mis queridos amigos, la tormenta que parece estar atravesando Kan-Yaman en este momento se perfila como una prueba significativa en su vida, un desafío que pondrá a prueba sus límites. Entre la implacable presión de la fama, las complejidades intrincadas de su vida personal y el agotamiento inherente a su exitosa y exigente carrera, es completamente natural, e incluso esperable que esté viviendo un periodo de gran intensidad emocional, de profunda reflexión y de considerable desafío. Pero estoy convencido, con una fe inquebrantable en su fortaleza y en su capacidad de superación, que saldrá de esta etapa aún más fuerte, con una perspectiva renovada y con una sabiduría que solo se adquiere a través de las experiencias difíciles. Ha sido un placer enorme, un verdadero honor, compartir estas reflexiones con todos ustedes hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado intrigante, que les haya ofrecido una nueva perspectiva y, sobre todo, que les haya permitido comprender un poco mejor la complejidad inherente al mundo de las celebridades y las batallas, a menudo silenciosas, que a veces enfrentan en su camino. Me encantaría saber qué opinan al respecto.
¿Creen que Can Yaman superará este momento difícil con la fortaleza que lo caracteriza? ¿Qué consejos, qué palabras de aliento le darían ustedes si tuvieran la oportunidad de dirigirse a él directamente? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Leo cada uno de ellos con gran interés y disfruto enormemente interactuar con ustedes, mis queridos seguidores. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.